Como lo anunciábamos hace unos segundos, estamos con el doctor Iván Cancino, abogado penalista, y la pregunta que tenemos para usted, doctor Iván, con los buenos días, ¿es necesario en Colombia tener una ley antivandalismo, como lo propone el gobierno, cuando nosotros tenemos un código penal que es riquísimo en normas que precisamente sancionan en materia importante los actos que tienen que ver precisamente con el vandalismo? Pues la verdad, a nosotros nos parece un poco exagerado el asunto, o por lo menos una manera de justificar por qué no se ha podido actuar en muchos casos en contra de los vándalos y los terroristas que han tomado a Colombia desde el 28 de abril. Muy buenos días, doctor Iván Cancino. Buenos días, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia. Pues sí, mire, nuestro código penal es muy rico en normas, lo que toca es aplicarlas. Y lo mismo el código de policía trae muchísimas normativas que permiten a la autoridad hoy en día judicializar desde lo penal o desde lo contravencional a las personas que hagan daño. Por ejemplo, mire, le traigo algunos ejemplos. Las personas que incendiaron, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Tuluá, o que incendian un supermercado, pues el artículo 350 trae el incendio. El que dañe, por ejemplo, hospitales, o el que dañe, por ejemplo, cualquier cosa que sea determinada, un acueducto, o que tenga que ver con alcantarillado, pues está el delito de daño en obra de utilidad social. El que, por ejemplo, en las carreteras haga derrumbes con el fin de obstaculizar la vía, está, por ejemplo, el de provocación de inundación o derrumbe, y así le puedo dar ejemplos con el servicio público, con la obstrucción de vías. Es decir, aquí lo que Colombia está es huérfana de respeto a las instituciones. Aquí tenemos que rodear es a la policía, que los ciudadanos entiendan que tienen que aplicar, obviamente, como última medida la fuerza, y dentro de la aplicación de fuerza también gradual, y sancionar duramente a los policías que se vayan al otro lado y que se vuelvan delincuentes y torturen o hagan cuestiones que sean ilegales. Pero crear una ley antivandalismo pues es sencillamente otro acto de populismo del Congreso que no nos va a ayudar a solucionar lo que está ocurriendo. Pues doctor Cancino, nosotros el otro día en la hora de la verdad hacíamos ese recuento que usted como gran maestro del derecho penal hace respecto de cuáles son los tipos penales que existen para poder llevar a cabo el control social. Pues para eso es, a fin de cuentas, en otras cosas, entre otras cosas, el derecho. Hablábamos del secuestro agravado en el caso de los policías, Claro. artículos 168 y 170, el 240, el 429, violencia contra el servidor público, el Servidor público. 353A, el de obstrucción de vías, que pues es uno de los delitos más recurrentes que ha ocurrido en el marco del famoso paro nacional, y que lo que vimos fue realmente una provocación por parte de unos sujetos que decidieron que no existía ley en Colombia e hicieron lo que quisieron. Pero entonces, ahora vamos. Esto del populismo punitivo, que muy bien lo llama usted, terminará probablemente en una ley de la República. ¿Usted cree que a dónde apunta? O sea, ¿para dónde irá? Si ya tenemos todos estos tipos penales, ¿qué vendrá entonces? ¿Le pondrán agravantes a la situación, como pues para decir que la ley antivandalismo consiste en unos agravantes, o crearán unos nuevos tipos penales a la luz de lo que está ocurriendo? Bueno, pues yo creo que ambas conclusiones que usted manifiesta deben ser crear tipos penales que en realidad lo que van a hacer es desarrollar los que ya están existentes, o subir las penas. Y Colombia está cansado de que el derecho penal reciba la carga de solucionar sus problemas. Crear tipos penales o aumentar las penas o crear agravantes jamás será la solución a todos los problemas de base de un país. Por el contrario, el mensaje que se manda hoy en día diciendo que hay que crear tipos penales o endurecerlos, es que con los que hay no se puede controlar la situación. Entonces el vándalo, el terrorista o el manifestante que no es pacífico, pues el mensaje que recibe es: sigamos haciéndolo, que hoy en día no pueden hacer nada contra nosotros, y eso no es cierto. El mensaje que se transmitiría sería al contrario al que se quiere transmitir. Lo que toca es rodear hoy a las instituciones. La Fiscalía tuvo
una idea que ojalá la aplique bien, que es la extinción de dominio. Eso sí le duele a las personas, que le afecten el patrimonio. Ahora, no se puede exagerar con la extinción de dominio, pero le pongo un ejemplo: el video que vimos en un conjunto en Cali de unos tipos entrando en reversa en un camión rompiendo la valla. Ese vehículo se fue a extinción de dominio y después de un debido proceso obviamente será extinguido. Entonces la gente también ya empieza a pensar en su patrimonio. Entonces, obviamente que yo creo que el Congreso deberá reflexionar sobre eso. Escribí mi columna el sábado en el Heraldo sobre los puntos de fondo que deben ser importantes en el último año legislativo para concentrarnos en leyes que realmente permitan a la ciudadanía tener confianza en un sector que no sea el progresismo para gobernar a Colombia. Si el Congreso sigue como va con algunas normas, vamos a tener una gran dificultad para combatir ese progresismo en las elecciones próximas. Bueno, que el progresismo se ha arropado. Doctor, sí, Sergio. Doctor Cancino, más valdría pues leyes que en efecto mejoren el sistema judicial para que se cumplan las leyes penales existentes. Ahí está el meollo. Y no dejemos de lado otro tema muy importante, igual de importante, el tema carcelario, porque en este momento pues no hay cárcel para tanta gente a pesar del altísimo nivel de impunidad en el que está Colombia. Claro, mire, es que ahí es donde estamos en otro problema. Cuando la policía o la fiscalía hacen una captura y la persona es dejada en libertad, el mensaje también es contrario. Pero mire que eso no es culpa de los jueces. Los jueces de garantías, cuando dejan en libertad a una persona, en el 99% de los casos, es porque hubo un mal procedimiento en la captura o una mala petición para la medida de aseguramiento. Entonces aquí también la Fiscalía debe procurar, en vez de tratar de meter preso rápidamente a una persona en una medida cautelar, lograr condenas definitivas independientemente de si tienen una pena privativa de la libertad o no, porque claro, la persona que comete un presunto delito y es dejada en libertad rápido, pues hay doble mensaje: impunidad para un sector de la ciudadanía desde el punto de vista de que los delincuentes triunfan, y por el otro para los presuntos agresores, pues que todo vale porque van a ser dejados en libertad. Entonces la primera reforma de hace mucho tiempo que se tiene que hacer es capacitar mejor a nuestros fiscales y policías para hacer las capturas correctas y para pedir las medidas de una manera adecuada. Entonces tiene usted toda la razón, es un tema también de cultura y de pedagogía en la cultura judicial. Pues, doctor Cancino, nosotros no quisiéramos dejarle ir sin antes un par de preguntas. Sergio, si quiere vaya usted con la suya, porque yo quiero cambiarle de tercio al doctor Cancino para preguntarle brevemente por lo que significa, a la luz del derecho penal, que se admitiera a Deyanira en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez como víctima. Pero usted tiene una pregunta respecto al tema de este populismo punitivo que pretende el gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, del populismo punitivo, pero también de la eficacia del sistema judicial y del tema digital, que obviamente ha sido forzoso y forzado en pandemia, pero aparentemente dando unos muy buenos resultados. ¿Qué posibilidad hay de que el país se quede con un sistema digital como el que tiene ahora, pero incluso más robusto? Porque vemos muchos jueces y muchos abogados queriendo volver a la baranda, mientras que la virtualidad pues permite unas agencias mucho más abiertas, más transparentes y quizá más ágiles. Pero me lo dirá usted, doctor Cancino, que pues se la pasa de diligencia en diligencia, y obviamente la virtualidad en esto también lo ha acompañado en el último año y medio. Bueno, esa pregunta desde lo personal y desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, no nos cansaremos de pedirle al Consejo de la Judicatura que mantenga, aún en tiempos alejados de la pandemia, que ojalá llegue pronto la virtualidad. Obviamente que hay diligencias muy pocas que merecen la presencialidad. Por ejemplo, hemos identificado en penal y en otras ramas del derecho el interrogatorio de los testigos, que siempre funciona mejor presencial que no, pero la virtualidad tiene tantas ventajas que yo no le he encontrado una desventaja superior. Mire, le pongo un ejemplo para ahorro de dinero.
una audiencia en una ciudad, por ejemplo, como Cartagena, donde tenga fiscal de Bogotá y procurador de Bogotá que dure 3 días, se ahorran tiquetes aéreos de ida y de venida, viáticos de los 3 o 4 funcionarios que viajan, y sume eso en todo el país, en Procuraduría y en Fiscalía. O sea, no solo dentro de lo práctico, sino dentro de lo económico. El aplazamiento de audiencias se ha reducido, yo no sé en cuánto, pero en un porcentaje impresionante. Y le pongo otro costo. Uno muchas veces viaja a otra ciudad y llega, y por razones ajenas al defensor o al fiscal, el juez aplaza. Entonces se gastó tiquetes, se gastó todo, se aplazaron otras muchas audiencias y la audiencia no se realizó. Y le pongo el tercer ejemplo: cuando uno como abogado tiene una diligencia a las 8 en Cartagena y a la 1 en Tunja, pues tendría con la presencialidad que aplazar una. Aquí se están pudiendo hacer en diferentes ciudades del país a diferentes horas todas las audiencias. Entonces la virtualidad ojalá se quede incluso en los tiempos llamados de normalidad. Totalmente de acuerdo, doctor Cancino, y es que el asunto de la virtualidad no solamente aplica en el área del derecho penal, sino realmente en todas, porque hemos tenido la posibilidad de... administrativo, laboral, Sí, una todo. maravilla, una maravilla. De hecho, Claro, en el diario claro que sí. vivir, ya no hay la excusa de que me dejó el vuelo, de que no logré llegar, de que no alcanzo a viajar, porque usted ya simplemente con hacer un clic va de una audiencia a la otra, pasa de una sala a otra. Y quiero que por favor nos centremos un par de minutos nomás para que le quiero quitar, para que hablemos del proceso Claro. en contra del expresidente Uribe y esta situación que bastante llama la atención, porque pues hasta donde hemos visto, doctor Cancino, lo que ha venido ocurriendo es una suerte de paracaidistas que van cayendo en el proceso en contra del expresidente Uribe en una audiencia que se aplaza y se aplaza, donde el fiscal Gabriel Jaimes presentará la solicitud de preclusión y entonces cae un testigo y cae otro testigo y bueno, pareciera todo muy bien diseñado para alargar y alargar este proceso. El problema es ahora por qué Deyanira terminó siendo testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez si nada tiene que ver ella en el proceso que se le imputa o los cargos que imputan en contra del presidente. Bueno, mire, yo leí con calma la decisión de la Honorable Corte y no la puedo compartir, como muchos colegas no la comparten. No veo ningún vínculo directo o indirecto de esta persona con la investigación que hay contra el presidente. Si ella siente que ha sido víctima de algún delito, debe presentar una denuncia y crear su propio proceso, pero no aparecer por acá, de tal suerte que yo sí creo que la decisión de la Corte es equivocada. Ahora, dicho esto, pues en derecho, desafortunadamente, en algunos casos como este, la interpretación se puede ampliar. Por eso también hay muchas normas del Código que necesitan ser reformadas para evitar interpretaciones. Si bien es cierto, el derecho surge y se nutre de la interpretación, pues hay normas que no ameritan interpretación si están muy bien escritas. Y el tema de la víctima en Colombia pues ha tenido una interpretación en donde prácticamente hoy, antes de que haya condena, pues el criterio de víctima es más importante incluso de la persona que sufre el proceso penal. Eso solo ocurre en Colombia. Hay otros países donde el respeto a la víctima, su búsqueda de verdad está perfectamente reglamentado sin que implique una ventaja sobre ninguna de las otras partes en el proceso como está pasando en Colombia. Yo creo que se equivoca la Corte. Este es un tema que sin duda alguna llegará a la Corte Constitucional, pero allá tampoco le tengo mucha fe de que nos aclaren el tema. En últimas, Pero lo que la víctima diga o no diga, no creo que vaya a afectar al juez en su decisión. Lo que sí creería yo es que la señora juez ya debe ponerle coto a que sigan apareciendo esos paracaidistas y dejar que la decisión o la petición siga su rumbo rápido. es interesante eso que usted está planteando, doctor, porque, bueno, lo primero es que vimos cómo llegó una presunta nueva víctima al proceso, un abogado que dice
tener poder de un sacerdote desaparecido en 1996 y aún después de 25 años conserva el poder. Y ahí ya la primera gran pregunta. ¿No se extingue el poder al no haber manera de que se ampliara, se mantuviera en el tiempo ese poder que le entregó el que se dice es desaparecido? ¿O simplemente sí le asiste el derecho y por eso está en medio de esta audiencia? Y la siguiente pregunta, que la conecto con esta, doctor Cancino, es: vendrá seguramente una apelación por parte de la presunta víctima si le niegan la posibilidad de hacerse a su pretensión. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué va a pasar con este nuevo capítulo de la víctima, de la que acaba de llegar? Bueno, pues mire, el poder no se extingue con la muerte de la persona siempre y cuando ya se haya presentado, por ejemplo, la demanda. En este caso, por supuesto que no es así. En este caso hay otra circunstancia y yo creería que la ley le permite, a raíz de una sentencia de hace mucho tiempo, a la señora juez rechazar de plano las peticiones que no tengan ningún sustento. Y un señor que murió hace 25 años, cuando los presuntos delitos que se investigan son de hace poco, pues no tiene ningún sentido. Entonces esa discusión ni siquiera se debió dejar dar. La señora juez debió rechazar de plano la petición, no dar recursos, no dar intervención a nadie y seguir adelante. Así que lo que esperamos hoy es que la señora juez decida de plano, no dé recursos y permita pues seguir adelante. Y si este abogado sigue con su terquedad y su necedad, pues ella tiene los poderes disciplinarios para obrar de acuerdo al caso. Esta petición que hace este abogado realmente no tiene ni pies ni cabeza de víctima. Estamos hablando de un señor que murió hace 25 años, o sea, al menos 20 años antes de los hechos investigados. Es totalmente absurdo lo que se pretende y la señora juez no debió ni siquiera darle trámite a ese evento. Ahora, por ser garantista lo hizo. Esperemos que hoy sí cierre este capítulo de este señor, no de recursos, no de absolutamente nada y siga adelante. Muy interesante, doctor Iván Cancino. Muchas gracias por su tiempo en la hora de la verdad. Le seguiremos llamando porque viene el desarrollo de la audiencia hoy y seguro tendremos muchas preguntas de lo que sucede. Estaré muy atento, Sergio Dimar. Muchas gracias. Saludos. Un muy buen día. Muchas gracias. 7 de la mañana, 6 minutos. Escuchan la hora de la verdad. Continuamos con nuestra agenda informativa.